La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenas tardes, Albeiro, bienvenido a la Librería Roma, este proyecto del Ministerio de Cultura y la Librería Roma, que hace parte de los proyectos de concertación y estímulos que buscan promocionar los escenarios culturales dentro de las librerías. La Librería Roma este año y el año pasado fue ganadora de una de estas becas que promueve las librerías como espacios culturales. Bienvenido, Albeiro. Muy buenas, y me gusta estar en este espacio de la Librería Roma. Bueno, Albeiro, empecemos hablando sobre literatura, que es el tema que nos convoca hoy aquí en Tertulias La Roma. Como siempre, nosotros desde la Librería Roma hemos buscado reunirnos varias veces a la semana para conversar con autores nacionales y autores locales. Hoy con Albeiro Hernández, a propósito de su libro Vida Parva y de un libro que salió hace poco también, El Bolero de Ravel, que lo tienes además ahí en la mano. Albeiro, mucho sobre historia departamental hace parte de tu obra. Cuéntanos un poco cómo es toda la estructura de estas dos obras y qué tiene que ver la historia en tu novela Vida Parva. Bueno, muchas gracias. Aunque se repita un tanto lo que comúnmente se dice, la literatura está muy ligada a la historia y cumple un rol fundamental para evitar que cosas, sucesos, hechos, personajes pasen al olvido. Desde esa perspectiva, en mis dos novelas hay la identificación de una historia regional que está tocada por la violencia, por personajes que son desconocidos para el común de las gentes, por una historia que no se cuenta. Entonces la literatura en este caso cumple ese papel, reconstruir esa historia y que hechos y sucesos que han impactado la vida regional y nacional no queden abandonados en el cajón del olvido. Esa historia se sigue sucediendo hoy. Los sucesos que se cuentan en esta novela de una u otra manera siguen aconteciendo hoy, con otros personajes, en otros ambientes, pero igualmente los factores de violencia, por ejemplo, siguen teniendo un impacto grande en la vida de las gentes y las regiones. Esos factores afectan nuestras condiciones de convivencia, afectan la posibilidad de construir una nación en paz, afectan la posibilidad de que podamos ser seres que nos dediquemos a actividades como la literatura, porque hay impedimentos grandes para ello. Albeiro, hay geográficamente uno puede ubicar esta novela en un lugar que desde el principio tú nos contabas, a los que tuvimos la oportunidad de leer la novela, de los que te hemos escuchado, también como profesor y como escritor y conferencista en otros lugares. Y ese lugar es Marsella, esa geografía que de alguna manera siempre has llevado en la cabeza porque tiene mucho que ver con tu vida también. ¿Cómo está Marsella, que hace parte de nuestra región, ubicada en Vida Parva? Marsella es un enclave colonial que tiene raíces paisas y caucanas. Y puede ser, por ese mismo hecho, puede ser cualquiera de los pueblos de Risaralda o de Caldas o de Quindío. Entonces, lo que ha acontecido allí, de una u otra manera, ha tenido suceso también en otras partes. Y Marsella de manera particular ha vivido unos procesos muy interesantes, y es que yo lo ubico en unos 3 o 4 sectores. En primer lugar, que fue afectada de manera especial por la violencia política que conocemos nosotros. Pero luego de esa violencia política vino un proceso de crecimiento social y cultural muy importante, y eso se debe a el nacimiento de la Casa de la Cultura. Pero después el país
y la región se vio estremecido por nuevos fenómenos que también trajeron violencia. Entonces, ese mismo marco lo podíamos ubicar en cualquiera de nuestros pueblos. Pero resalto una cosa en especial: cómo la vida de los pueblos, de nuestros pueblos, puede cambiar, puede transformarse, puede verse de otra manera a partir de procesos culturales. Así como en Marsella hubo un proceso cultural que afortunadamente se ha mantenido, logró sobreaguar a facetas de la violencia. También en otros pueblos se dio eso. Podemos hablar de Apía, podemos hablar de Santuario, podemos hablar de Quinchía, de Santa Rosa. El factor cultural tiene un peso muy importante en la vida de los pueblos. Albeiro, y cuando hablamos un poco de literatura regional, ya entrado sobre el eje temático de estas tertulias, que es la literatura regional, uno inmediatamente puede encontrar que desde el título, Vida Parva, acude a esa idea de región, porque el concepto de parva es muy regional. Pero ¿a qué región acude y por qué lo de Vida Parva en tu novela? La vida de los sectores populares, la vida de los pueblos está marcada por dichos, por decires, por pensamientos que quieren reconstruir sucesos, anécdotas. La parva es todavía un producto que se consume cotidianamente. Y así como se consume cotidianamente, también surgieron dichos en torno a ello. Algo relacionado con la parvedad de la vida, de que hablan algunos autores. Ahí nace precisamente el título. La parvedad de la vida es la circunstancia en la cual los jóvenes se encuentran sumidos en la incertidumbre. La incertidumbre sigue galopando sobre los hombros de todos nosotros, pero para esos jóvenes de ese momento no había posibilidad de salir adelante, de estudiar, de conocer el mundo. Entonces la parvedad de la vida se refiere a las circunstancias de incertidumbre que se ciernen como un factor desestabilizante para los jóvenes que querían salir adelante. De alguna manera, esta época actual, podríamos decir que la parvedad de la vida se sostiene, porque la incertidumbre se cierne sobre nosotros de una manera angustiante. Y esa idea de parvedad, Albeiro, me hizo también pensar en algo, y es en que uno podría como que acuñar por allá eso de parvedad de la vida, a ese lunfardo y a ese lenguaje del tango, del tango argentino. Y lo estoy diciendo porque hay una segunda novela tuya, que es El Bolero de Ravel, que por supuesto tiene que ver también mucho con la música, con el tango, y me dio como por pensar por ahí, ¿ve? Qué chévere esto de vida, esa parvedad de la vida, pensado desde el lenguaje también del lunfardo. La parvedad de la vida en Bolero de Ravel tiene un nombre, y ese nombre es Rosabel. Y Rosabel es una persona que tiene dificultades motoras, tiene dificultades de aprendizaje, pero que se constituye para los pueblos en objeto de risas, en objeto de abusos. En los pueblos es común tener este tipo de personajes que son abusados y son perseguidos, son explotados porque los ponen a trabajar y demás. A Rosabel le bailaron el bolero. La parvedad de la vida de Rosabel es que le bailaron el bolero desde muy jovencita. La abusaron desde muy jovencita, como abusaron a tantas de estas personas que tienen limitaciones de tipo psicológico o de tipo motor. Y la parvedad de la vida de los pueblos es que galopamos sobre eso. Galopamos sobre el desprecio a los seres que consideramos inferiores o que consideramos distintos. Entonces vamos encadenando, ¿cierto? La parvedad de la vida es el desconocimiento de la esencia humana de estos seres que los miramos con desprecio. Y ahora que dices seres que miramos con desprecio, Albeiro, recuerdo hace algún tiempo que como cuentista y también posiblemente como novelista
hay una preocupación importante en tu narrativa y es la de esos seres que aparentemente son invisibles pero que son muy dominantes en la vida de los individuos o de los colectivos, como los animales, como el gato, por ejemplo. Tu narrativa tiene que ver mucho también con visibilizar esas personas, o en este caso, como lo estoy diciendo, en un cuento que creo que estás trabajando, que puede ser una novela también, un gato tiene esa narrativa, esa intención también de darle voz a aquellos que normalmente no aparecen en esa cartografía de lo visible. Hay una historia de los nadie, ¿cierto? En Vida Parva hay una historia de los nadie. Cuando uno lee la historia de los pueblos, siempre hablamos de los grandes personajes, de los fundadores. En Pereira siempre se habla de los fundadores. Pero ¿quién habla de los nadie? ¿Quién habla del aporte anónimo de tantos seres que cargaron sobre sus espaldas los bultos con objetos diversos que sirvieron para poblar los pueblos? ¿Quién habla de los que fueron esclavizados para que sirviera una civilización? No, muy pocos hablan de eso. Siempre hablamos de los grandes personajes. La historia está hecha de grandes personajes. El civismo, en el caso particular, está hecho de grandes personajes, pero detrás de esos, ¿quiénes están? No es nadie. Esa historia no la cuenta nadie. En estos días murió un personaje en uno de estos pueblos y todo el mundo salió a la ventana. Pero murió un anónimo y todos nos escondemos. Si muere un gran personaje, todos vamos al entierro. Si muere un anónimo, nadie sale a ver qué pasó. Entonces, los anónimos son los que han construido lo que tenemos. Sobre los hombros de los esclavos, sobre los hombros de los indios, de los indígenas, sobre los hombros de los animales se ha construido el emporio de civilización que tenemos. La colonización antioqueña se hizo sobre el lomo de ¿qué? De mulas. ¿Quién habla de las mulas? ¿Quién habla de los arrieros? ¿Quién habla de nuestros ancestros que trajeron a estas regiones proyectos paneleros, proyectos en cuero, proyectos en cerámica? Eso no existe, ¿cierto? Entonces, esa es la preocupación fundamental que gira en torno, que hace girar el proyecto literario que yo he venido trabajando. En Vida Parva hablamos de los nadies. Mi abuelo era un nadie, mis ancestros eran un nadie. En Bolero de Ravel, Rosabel era un nadie, pero ¿cuántos niños, cuántos proyectos económicos nos echó encima Rosabel para que estos pueblos fructificaran? Y por ese estilo podemos seguir con las condiciones en las cuales la sociedad y el mundo ha dejado atrás esa gran construcción que se llama naturaleza. El hombre hace siglos se erigió como el dominante, y en torno a él la naturaleza, los animales tienen que plegarse. Hoy estamos viendo otra cosa, que si no volvemos a eso, la especie humana está en grave peligro. Entonces, ese es el esfuerzo fundamental. Los nadie, los monstruos, los diferentes, los negados, los negros, los llamados indios, los indígenas, los aborígenes. De alguna manera también la mujer, y mira que es un personaje central en el bolero de Ravel. Los homosexuales, ¿cierto? Los chinos que ayudaron a construir el mundo y que se fueron por todo el mundo, por todas las tierras nuestras. Los que estuvieron ayudando a construir el canal de Panamá, los que edificaban la economía norteamericana. ¿Sobre qué hombro se levantó eso? Pues los nadies. Ese es el hito que trato de trabajar, y por eso el último trabajo que estoy desarrollando es en torno precisamente sobre el animal y cómo trabajar a construir un etos que permite identificar a los animales, aunque es un proceso supremamente difícil, porque como el animal siempre se le ve diferente, siempre se le desprecia, siempre se le señala. ¿Cómo está estructurándose ahora este nuevo trabajo?
Bueno, este proyecto es un proyecto muy bonito en el sentido de que trata de recoger lo que es un sentimiento generalizado hoy. Uno, los animales de compañía dentro de la cultura urbana, que ha cobrado pues una importancia grande. Ahorita en la pandemia, los titulares de prensa, los análisis de prensa, los editorialistas y demás están hablando de que los animales de compañía salvaron la humanidad, salvan la humanidad. Y donde nosotros vivimos todos los días hay muchos más animales de compañía. Y eso genera toda una problemática de cómo los cuidamos, cómo respetamos sus espacios, cómo le damos espacios. En una sociedad urbana que los espacios son cada vez más consumidos, cómo le damos espacios a ellos. Entonces, el proyecto surge sobre un aprendizaje. El aprendizaje es el reconocimiento del otro. Y un otro no cualquiera, sino un otro que no habla, pero se expresa de mil maneras. Un otro que requiere de que aprendamos a respetarlo. Un otro que requiere reivindicar su papel protagónico dentro de la naturaleza y dentro del mundo. Esa es la esencia del proyecto. Y lo más importante de allí, la transformación que se vive a partir del contacto con estos seres. Y eso es un